Buen día, hoy hablaremos de programación lógica. Los integrantes de esta exposición son José Fernando Morantes Flores, Carlos Nicolás Saavedra Alvarado y quien les habla, Juan Camilo Monterrosa Sánchez. En esta exposición hablaremos sobre la clasificación de paradigmas de programación, algunos conceptos claves, ventajas y desventajas, algunos ejemplos y aplicaciones de la programación lógica. Como primero hablaremos de la clasificación de paradigmas de programación. Para empezar con esto debemos hablar de la clasificación de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación están divididos en imperativos, el cual es un lenguaje donde las instrucciones se ejecutan una tras otra de manera secuencial, salvo cuando se encuentra con estructuras de control condicionales o bucles. En los lenguajes imperativos hay declaraciones de variables, tipos y procedimientos, aunque esto varía notablemente en función del lenguaje utilizado. Algunos ejemplos de lenguajes imperativos son Go, BASIC y PHP. Otra división de los lenguajes de programación son los lenguajes declarativos, los cuales están basados más en las matemáticas y en la lógica que los lenguajes imperativos. Estos más cercanos al razonamiento humano. Los lenguajes declarativos no dicen cómo hacer una cosa, sino más bien qué hacer, a diferencia de los imperativos. No suele haber declaración de variables ni tipos. Los lenguajes imperativos se entienden como orientados a objetos por procedimientos y procesamiento en paralelo, y los declarativos como funcionales, lógicos o relacionales. Ahora bien, hablaremos del paradigma de programación lógica. Para esto debemos entender que la lógica es la manera más sencilla para el intelecto humano de formular y resolver problemas complejos, con lo cual podemos decir que la programación lógica permite modelar problemas por medio de la abstracción utilizando un sistema de lógica formal que permite llegar a una conclusión por medio de hechos y reglas. ¿Qué resuelve la programación lógica? Que dado un problema S, saber si la proposición lógica A es solución o no de dicho problema o en qué casos sí lo es. Como mi compañero lo comentó previamente, la programación lógica junto con la funcional forma parte de lo que se conoce como programación declarativa, que consiste en indicar cómo un problema se resuelve mediante sentencias. En la programación lógica se trabaja de una forma descriptiva y se establecen relaciones entre las entidades indicando no cómo, sino qué hacer. En esta diapositiva mostramos cómo los programas o algoritmos de la programación lógica se componen de un componente lógico, que es el cual indica los hechos y las reglas para representar un determinado conocimiento, y el componente de control, el cual permite la deducción lógica para dar respuestas o soluciones. En cuanto a las características principales que tiene la programación lógica, encontramos la unificación de términos, la utilización de mecanismos de inferencia automática, también conocidos como motores de inferencia, de los cuales hablaremos un poco más adelante. Utiliza la recursión como estructura de control básica y tiene una visión enteramente lógica, acercándonos un poco más hacia la lógica matemática de la computación. Para entender mejor la programación lógica debemos hablar de algunos conceptos claves. Debemos entender que la programación lógica está basada principalmente en la teoría lógica de primer orden, aunque también puede incorporar conceptos de lógica de orden superior. Aquí podemos ver la secuencia de producción de la programación lógica, donde la lógica proposicional está contenida en la lógica de primer orden y a su vez esta está contenida en la lógica de orden superior. Algunos conceptos claves de la lógica son proposición, las cuales son sentencias lógicas que pueden ser verdaderas o falsas, atómicas o compuestas; lógica simbólica, que son las proposiciones y todas las relaciones de inferencia entre estas; y el cálculo de predicados, que es un tipo de lógica simbólica usado en programación lógica. Aquí podemos observar la gramática de la lógica proposicional, con la cual vamos a hacer un ejemplo básico. En este ejemplo tenemos diferentes sentencias y queremos que verifiquen cuáles son correctas y cuáles son incorrectas según la gramática mostrada anteriormente. De entre estas, las dos primeras son incorrectas porque en la primera el igual y en la segunda el más no se encuentran en la gramática. Pero por el contrario, las otras dos son producciones que podemos encontrar en la gramática anterior. Otros conceptos básicos pero altamente importantes son hecho, que es todos aquellos datos que tenemos desde el inicio y durante la ejecución del sistema. Reglas, que es el conjunto de operaciones que se pueden aplicar a estos hechos para hallar algún resultado lógico. Y la base del conocimiento, que es la combinación entre hechos y reglas, y es
todo lo que conocemos sobre el sistema y estamos seguros de saber. Si bien con ayuda de la lógica proposicional podemos resolver un gran número de problemas, nos damos cuenta que posee un dominio bastante restringido. A partir de esto nace la lógica de primer orden, en la cual vamos a llevar todo a un dominio más amplio, incluyendo proposiciones lógicas, predicados y cuantificadores. De esta manera llegamos a tener el poder expresivo suficiente para definir prácticamente todas las matemáticas existentes. Así que, si recordamos un poco la lógica proposicional, nos mostraron la gramática hace un momento, vemos que aquí se agregó lo que ya dije, cuantificadores, variables, predicados y funciones. ¿Qué son estos? Pues bueno, los predicados vienen siendo qué se afirma del objeto, digámoslo así. Las variables de quién se afirma, y los cuantificadores son un poco lo que ya hemos visto en otras materias. Los cuantificadores que ya todos conocemos. Los cuantificadores universales, existenciales y de existencia única. Y a partir de esto los predicados, que es lo que se afirma, los podemos ver de cierta manera como funciones, que van de un dominio al mismo dominio. Por último, tenemos la lógica de orden superior, o de segundo orden, que es una extensión de la lógica de primer orden que acabamos de ver, en la que se añaden variables que representan propiedades, funciones y relaciones. En la programación lógica no solemos usar mucho la lógica de orden superior, pero hay algunos lenguajes dedicados a este paradigma que la implementan. Entonces, las cláusulas de Hoare son disyunciones de literales dentro de los cuales a lo sumo hay uno de estos literales positivo, tal y como vemos en este ejemplo. A su vez, aquí podemos ver que este tipo de cláusulas pueden describirse como una implicación, colocando una conjunción de todos los literales negativos en la parte izquierda de la implicación y el literal negativo en la parte derecha. Ahora, en esta diapositiva vemos un ejemplo muy sencillo de una cláusula de Hoare que muestra la estructura clásica de las mismas y también muestra la estructura después de la reescritura de la cláusula como una implicación. En este caso tenemos que, después de esta reescritura, A es la hija de B si A es mujer y B es el padre de A. En esta parte de abajo lo que podemos ver es un ejemplo de cómo se vería esta implicación en Prolog. De momento vamos a dejar este tema acá y más adelante ahondaremos un poco más en este lenguaje de programación. Las cláusulas de Hoare son de gran importancia dentro de la programación lógica, ya que constituyen la unidad principal de construcción de los algoritmos en Prolog. Esas cláusulas constituyen reglas del tipo modus ponendo ponens, es decir, si es verdad el antecedente, entonces es verdad el consecuente. Aquí podemos ver la representación de esta regla que acabamos de comentar. Teniendo esto en mente, se introducen conceptos de unificación y backtracking como conceptos fundamentales para entender cómo funcionan los algoritmos en la programación lógica y, más importante, como veremos más adelante, los motores de inferencia. Estos conceptos, si imaginamos que trabajan sobre una especie de árbol, más adelante lo veremos un poco más claro. La unificación consiste en seleccionar un punto o un nodo de este árbol, el cual va a ser un punto de elección, y a partir de este se va a determinar un subconjunto de cláusulas susceptibles de ser ejecutadas, las cuales a su vez también pueden ser puntos de elección. En caso del backtracking, cuando el objetivo de la unificación, es decir, los nodos de la hoja, las hojas del árbol del camino escogido, son falsas, esta se va a encargar de deshacer todo lo ejecutado hasta llegar a un punto de elección anterior para empezar de nuevo un proceso de unificación y así poder encontrar los valores de verdad del árbol. Con estos conceptos en mente, quizá pueden parecer un poco complicados de entender ahora mismo, por lo que vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esta implicación, B o C o D implica A. La forma de construir este árbol sería de la siguiente forma: se coloca A como el nodo raíz del árbol y se colocan a B, C y D como nodos que salen de este nodo raíz, nodos hijo de este nodo raíz. Aquí se supone que B y C y D a su vez también pueden estar compuestas de otras cláusulas. Se comienza un proceso para saber el valor de verdad de la cláusula de A, por lo que la unificación toma como punto de elección principal el nodo raíz del árbol. Selecciona los nodos B, C y D como nodos susceptibles a ser ejecutados y toma B como el primero de estos nodos y lo selecciona como el nuevo punto de elección. Entonces aquí se sigue el siguiente paso de unificación y se va a la primera de los nodos hijo de este literal B. En este caso, como ya es un terminal, como ya es un nodo hoja y es falso, se utiliza el backtracking para devolverse al punto de elección anterior y continuar con el siguiente. Este proceso se repite hasta determinar en última instancia que B es falso porque todos los literales que lo componen son falsos. Se utiliza backtracking nuevamente, pero en este caso desde el nodo B hasta el nodo A y se continúa con el nodo C. Si seguimos la misma lógica que hicimos para analizar el literal B, nos vamos a dar cuenta que tanto el literal C como el literal D van a ser falsos y utilizando procesos de unificación y backtracking tenemos que finalmente A es falso.
En este segundo ejemplo vemos que uno de los nodos hoja del árbol es verdadero. Por tanto, si queremos hacer el proceso para saber el valor de verdad de A, al igual que en el ejemplo anterior, escogemos como primer punto de elección el nodo raíz. A partir de este, los nodos susceptibles a ser ejecutados son B, C y D. Tomamos como siguiente punto de elección al nodo B. Y a partir de aquí empezamos a hacer el mismo proceso de unificación y backtracking que vimos en el ejemplo anterior. Finalmente nos encontramos con esta última hoja que nos dice que es verdadero. Si suponemos que B es una conjunción de literales, de estos tres literales unidos por O lógico, con que solo uno de estos sea verdadero, tendremos que B también sería verdadero. Por tanto, el backtracking nos indica que B es verdadero. Asimismo sucede con A. Como A es una conjunción de estos tres literales B, C y D, con que solo uno de ellos sea verdadero, nos basta para decir que el valor de A es verdadero. Después de revisar estos ejemplos, ya podemos ahondar un poco más en el concepto del motor de inferencia. Este es primordial en la resolución de los algoritmos de programación lógica, ya que nos permite inferir soluciones a partir de los hechos que tengamos. Para ver esto un poco más claro, miremos el siguiente ejemplo. Decimos que si un X, dado X un animal, es un ave y no es un pingüino, entonces este X vuela. La forma en la que construiremos el árbol será la siguiente, muy similar a como vimos en el ejemplo anterior. Si queremos saber el valor de verdad cuando X es una paloma, lo que tenemos que hacer es un procedimiento muy similar al que seguimos en los anteriores ejemplos. En este caso, escogemos como el primer punto de elección la raíz del árbol. A partir de aquí se escogen los nodos susceptibles a ser ejecutados y se toma como el siguiente punto de elección el es ave. A partir de aquí se hace el mismo procedimiento que vimos anteriormente, mirando primero si X es un pingüino, como no lo es. Con backtracking nos devolvemos al anterior punto de elección. X es una paloma, en este caso en efecto es una paloma, por tanto volveremos con backtracking y diremos que es ave, es verdadero, tiene un valor de verdad verdadero, en efecto una paloma es un ave. Volvemos al nodo principal. En este caso, como para decir que un animal X vuela, tenemos que saber que es un ave, pero también tenemos que asegurarnos de que no sea un pingüino. Miramos el valor de verdad de X y miramos si no es un pingüino. En este caso también es verdad, por tanto volvemos y como ambas se cumplieron, en general decimos que X, que es una paloma, vuela. Si miramos el ejemplo del pingüino, al igual que en el anterior, el nodo raíz es el primer punto de elección, nos extendemos al siguiente punto de elección que es ave. En efecto, X, un pingüino, es un ave, por tanto decimos que el valor de verdad de esta función es ave, es verdadera. Miramos la segunda parte, que es saber si X no es un pingüino y en este caso pues es falso. Por tanto decimos que X no vuela, a pesar de ser un ave, no vuela. Finalmente, miremos un concepto muy importante en cuanto a los motores de inferencia. Vamos a hacer el valor de verdad para un águila, X igual a águila. En este caso, inicialmente el nodo raíz siempre va a ser el primer punto de elección, nos extendemos al siguiente punto de elección que es ave, y en este caso vamos a ver que el motor de inferencia no va a encontrar en la base de conocimientos que se tiene que X pueda ser un águila. Por tanto, erróneamente dice en general que un águila no es un ave. Y esto todos sabemos que no es cierto. Y el problema aquí es que la base de conocimiento que tenemos en nuestro motor de inferencia no es lo suficientemente grande para tener en cuenta estos ejemplos. Entonces es muy importante una base de conocimiento robusta y muy poblada para que los motores de inferencia funcionen correctamente. Otro de los conceptos importantes en cuanto a programación lógica se refiere es el tema de la recursión. Este es un concepto muy simple pero muy importante en programación. En general se trata de especificar un algoritmo basado en su propia definición. Aquí vemos uno de los ejemplos más clásicos, que es la definición del factorial, en el cual definimos un caso base, que es el factorial de 0 igual a 1, y a partir de este se definen los demás valores para los factoriales de los demás números de forma recursiva, que es esta fórmula que vemos aquí abajo, que el factorial de n es igual a n por el factorial de n menos 1. Ahora hablaremos de las ventajas y desventajas que nos ofrece este paradigma. Comenzando con las ventajas. Primero, tenemos expresiones simples y precisas de los problemas. Como ya vimos, todo se puede definir en forma de hechos y premisas, lo cual mostraremos más adelante los ejemplos. Y esto hace que los problemas sean muy fáciles de leer y que sean muy cercanos al lenguaje natural, aún teniéndolos en código. Seguimos con la optimización, modificando únicamente el componente de control sin modificar la lógica. Es decir, que podemos hacer algo más eficiente únicamente modificando la forma en la que ejecutamos la lógica, teniendo pues la misma lógica.
Tercero, la base de conocimiento es fácilmente escalable. Pues podemos construir aplicaciones bastante robustas simplemente alimentando la base de conocimiento. Y sencillez en la implementación de estructuras complejas. Como ya lo hablamos, bastantes algoritmos son muy fáciles de implementar acá por lo simple y preciso que se puede definir este paradigma en código. Ahora, desventajas. Como ya lo vimos antes, su inferencia está limitada totalmente por su base de conocimiento. Es decir, a pesar de que es fácil de escalar, si nos vemos con un problema en la base de conocimiento, tenemos que escalarlo sí o sí, no hay otra alternativa. Segundo, este paradigma, al no ser tan popular, no existen herramientas de depuración efectivas. Si bien existen lenguajes como Prolog, que veremos más adelante, que la comunidad ha alimentado por bastante tiempo, aún no existen herramientas de depuración, digamos que para encontrar errores o todo esto a medida del desarrollo, como se puede ver con otros paradigmas. Áreas de aplicación muy específicas. La programación lógica no es tan popular, es por esto mismo. Tiene áreas muy específicas que probablemente si uno no trabaja muy en el campo de, no sé, procesamiento de lenguaje natural, inteligencia artificial, algunas, no veremos este paradigma. Entonces eso también hace que la comunidad como que no aporte tanto y no se desarrolle aún más. Y no resulta muy adecuado para representar ciertos problemas del mundo real. ¿Por qué? Porque la programación lógica está diseñada para darnos un valor de verdad, verdadero o falso. Y no resulta muy adecuada para ciertos dominios del mundo real, en los cuales las verdades pueden cambiar con el paso del tiempo, o que no necesitemos una respuesta que sea blanco o negro. Ahora hablaremos un poco sobre los lenguajes de programación más representativos de la programación lógica, comenzando por Prolog, que es el lenguaje más representativo de este paradigma. Prolog es un lenguaje de programación semi-interpretado. Su funcionamiento es muy similar al de Java. El código fuente se compila a un código de byte, el cual se interpreta en una máquina virtual. Esta máquina virtual se denomina la Warren Abstract Machine. Entonces, básicamente un entorno de desarrollo de Prolog se compondría de un compilador, un intérprete y la biblioteca de utilidades, ¿cierto? Prolog está orientado a la resolución de problemas mediante el cálculo de predicados, basados en preguntas a base de datos y pruebas matemáticas, que es un poco de la base de conocimiento de la que ya habíamos hablado. Prolog se basa en lógica de primer orden y está basado en las cláusulas de Horn. Este es un lenguaje de programación declarativo, como ya se ha dicho antes, es decir, que el programa de Prolog especifica cómo debe ser la solución en vez de dar el algoritmo para su resolución. La solución se obtiene mediante búsquedas aplicando la lógica de predicados. Ahora mostraremos un par de ejemplos de Prolog y cómo funciona este. Bueno, un programa lógico generalmente se define entre hechos y reglas, como ya habíamos hablado de esto. En la documentación y en algunas páginas podemos encontrar que se refieren a estos hechos como axiomas y predicados, pero en sí son lo mismo. Recordemos que los hechos son cosas que son verdaderas. En este caso, podríamos decir que Antonio es el padre de Jesús. Esos son nuestros hechos. Jesús es el padre de Mauricio, Jesús es el padre de David. Y las reglas indican que si se cumple la parte derecha, entonces la parte izquierda. Entonces, de esta manera, empecemos leyendo abuelo, que es un poco más complejo. Sería si X es padre de Z y, en este caso la coma funciona como el operador lógico y Z es padre de Y, entonces, la parte que está a la izquierda, el abuelo X es abuelo de Y. En este caso, pues vemos que no tenemos un Z, lo que hace él en consulta es básicamente buscar entre todos los hechos si hay algún Z que cumpla esta condición. Si quieren compilar estos ejemplos, abajo, acá en las diapositivas, está el link para un notebook y pues los pueden correr totalmente bien. Listo, entonces a la derecha tenemos las queries. Una query en Prolog básicamente es una consulta que retorna verdadero o falso. En este caso, si Mauricio y David son hermanos o si Esteban y Mauricio son sobrinos. Que pues será el proceso que ya vimos y se explicó anteriormente con el ejemplo de las aves. El siguiente ejemplo es muy similar al anterior. Entonces, aquí partimos con hechos de las nacionalidades de algunas personas. Manuel es español, Marcos es italiano. Y como reglas tenemos formas para definir si es europeo, si es americano o si se cumple la condición de que son del mismo continente. Algo distinto en este ejemplo es que podemos ver otro tipo de queries. Si bien tenemos queries de verdadero o falso que nos retornan una de las condiciones que ya vimos anteriormente, acá en las reglas, si son del mismo continente, también tenemos queries en las que podemos consultar todos los posibles valores que cumplen cierta condición. De esta manera podemos consultar a todos los que son europeos, simplemente ejecutando la query que se ve en pantalla.
Otro de los lenguajes de programación que encontramos para implementar la programación lógica es Datalog. Esta es una librería de Python, la cual, tal y como nos especifican sus creadores, permite traer el paradigma de programación lógica al entorno de programación de Python. Dentro de las principales características de Datalog podemos encontrar: este permite ejecutar consultas lógicas en bases de datos u objetos de Python. También nos permite usar cláusulas lógicas para definir clases de Python. El orden en el que se realizan las declaraciones realmente no es tan importante, por lo que estas se pueden especificar en cualquier orden. Y muchas de las personas que lo han utilizado, inclusive sus propios creadores, consideran que es ideal para implementar sistemas expertos, que, como veremos más adelante, es una de las aplicaciones que se encuentran para la programación lógica. La programación lógica puede reducir el tamaño de un código gracias a que puede hacer deducciones basadas en los hechos. Para demostrar esto, construimos un ejemplo en Datalog, el cual es básicamente un programa de conversión de unidades. Primero, importamos el módulo de PyDatalog, que es el que dijimos, es la librería que se utiliza para Datalog en Python. Y las siguientes líneas, la 2 y la 3, son simplemente definición de funciones convenientes. Posterior a esto, creamos algunos términos. En el caso de la línea 5, como vemos, el término scale, que es una función, o como mejor se conoce en Datalog, un término, en donde se especifica cómo se relaciona una unidad con otra. Y A, B, C y V las vamos a considerar como variables coincidentes. Luego, entre la línea 8 y la línea 10 del código, se definen algunos hechos de relaciones para las conversiones entre metro pulgada, milla pulgada y otros. Estos hechos indican, por ejemplo, que un metro tiene 39.37007 x pulgadas y así sucesivamente. En este caso podemos ver que parecen funciones, pero realmente se le conoce más como términos. Luego, en la línea 12, definimos una regla inversa, la cual nos va a permitir convertir, digamos, de pulgadas a metros en vez de metros a pulgada. Por tanto, podemos ver que no es necesario definir un hecho para hacer esta conversión, sino que simplemente aplicamos la fórmula de la inversa. Así, de esta misma forma, establecemos otra regla, la cual es una regla más de transitividad, aquí como podemos ver en la línea 13 del código, la cual permite pasar de una unidad A a una unidad B si existe una unidad C que sirve como conversión intermedia. En esta parte, pues si lo probamos, podemos ver este resultado aquí en este segundo recuadro, en el cual podemos hacer paso de millas a metros, teniendo como intermedio una conversión de millas a pulgadas. Finalmente definimos una función para poder realizar conversiones de más de una unidad, aquí como podemos verlo entre las líneas 18 y la línea 19. Por ejemplo, ¿cuánto serían 3 metros en pulgadas? Entonces, si hacemos esa misma prueba, por ejemplo, convertir ya no solo una milla a un metro, sino convertir 3 millas a metros, pues podemos verlo aquí en este tercer recuadro que aparece como ejemplo, que se aplica esta regla para hacer este tipo de conversiones. Y bueno, ahorita no lo mencioné al principio, pero este primer recuadro se refiere a la ley que tenemos para hacer la inversa, ¿sí? En esta primera podemos ver que se hace el cambio de pulgadas a metros en vez de el de metros a pulgadas que tenemos aquí definido. Otro ejemplo de lenguajes de programación lógica es Gödel, basado en los trabajos hechos por Kurt Gödel, un lógico matemático de la época de Albert Einstein. Este lenguaje es de programación declarativa, aún más que Prolog, es altamente tipado, las sentencias lógicas llevan un orden, existe el polimorfismo y es un gran lenguaje para tareas de macrocomputación como la compilación, depuración, análisis, verificación o transformación de programas. Y un dato curioso es que este lenguaje no funciona en un entorno de Windows. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo de este lenguaje, donde queremos encontrar si un entero de entre 3 es el máximo común divisor de estos. Como lo vemos aquí, el predicado está conformado por 3 enteros y podemos ver la proposición lógica que nos lleva a saber si es o no es el máximo común divisor de estos. Lo primero que necesitamos saber es si I, J y D son común divisores. Esto lo podemos ver en el siguiente predicado, donde tenemos que si I es igual a 0 o J es igual a 0, entonces si D es el máximo entre I y J, sabemos que son común divisores. Pero si no,
tenemos que saber si D está entre 1 y el mínimo de I y J, y además I módulo de D es igual a 0 y J módulo de D es igual a 0, entonces sabemos que I, J y D son común divisores. Ahora, volviendo al predicado anterior, además de saber si son común divisores, necesitamos saber si para algún E, intercambiándolo por este D, tenemos que ver si no son común divisores y además E tiene que ser mayor que D. Básicamente es la misma lógica, pero esta vez ejecutándolo con E. Si estas dos proposiciones se cumplen, sabemos que D es el máximo común divisor entre I, J y D. Bien, ahora hablaremos un poco de qué aplicaciones tiene la programación lógica hoy en día. Entonces, podríamos comenzar por los sistemas expertos. Un sistema experto es un sistema informático que simula el proceso de aprendizaje, ya puede ser memorización, razonamiento, comunicación o acción-consecuencia, tal como lo haría un experto en alguna rama de ciencia o alguna rama de conocimiento. Se puede ligar directamente a la segunda aplicación, que sería inteligencia artificial, ya que algunos sistemas expertos se consideran inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales también se pueden ver como un banco de conocimiento bastante sólido. Podemos poner acá un ejemplo y es el juego Akinator. Akinator es un juego donde el usuario piensa en un personaje y a partir de preguntas, sí, no, tal vez, no sé, él adivina en qué personaje estamos pensando. Esto se hace a través de un banco de conocimiento gigante. En caso de que al hacer 25 preguntas en 4 rondas el programa no pueda determinar qué personaje estás pensando tú, él pedirá que tú introduzcas el nombre del personaje, alimentando así cada vez más la base del conocimiento. Actualmente este juego lleva al menos unos 6 años funcionando y tiene una de las bases de conocimiento más sólidas en una de estas aplicaciones al público. Entonces, pues, si quieren probarlo, verán lo que digo. Bueno, seguimos con la comprobación automática de teoremas. Es otro uso que se le da a la programación lógica. Es en base a queremos comprobar que un teorema es efectivamente un teorema, que es cierto, que se aplica para todos los casos. Bueno, podemos enunciar el teorema aquí y rápidamente podemos comprobar que cada uno de los ejemplos que se nos ocurran sean ciertos. Incluso hay casos en donde a partir de un teorema podemos sacar otros teoremas a partir de programación lógica. Y por último tenemos el reconocimiento del lenguaje natural. El reconocimiento o análisis del lenguaje natural o procesamiento del lenguaje natural es un programa que es capaz de comprender con algunas limitaciones la información contenida en una expresión lingüística humana, que puede ser como la base o el motor de algunos asistentes que vemos hoy en día, como el asistente de Google, el asistente de los iPhone. Eso sería todo. En caso de preguntas pueden comunicarse con nosotros al correo, pueden hacernos llegar por cualquier medio.